De la vida. Porque pues no debo porque gritar, se tiene que hacer un silencio más adecuado para poder responder. Angie Melissa. Sí, ya. ¿Verdad, Jesús? Linda Bermúdez. ¿Cómo está? Angie Paola Castillo. Está incapacitada. María del Carmen Correa. Laura Tampón. Gloria Tío. Presente. Diana Machado. Raúl. Juan Carlos. Además, Juan Carlos. Bien, ¿viendo qué? Es cierto. Aleida. Presente, Porque cuando dice Aleida, inmediatamente se prenden las luces. Es que entendí. Así, Rincón. Ay, no. Juan David. Jamie Rosso. Natalie Sabogal. Yesel Sánchez. Fernanda. La señorita Jennifer no, yo no. No, por favor. Ashley Casas. Señorita Catalina Ángeles. Valeria Villalba.
Andrea Viera. Bella. Bella. Lenny Sánchez. Laura Benavides. A ver, Laura. Valentina Rodríguez. Diana Pérez. Diego. Ana Sánchez. Ana Caterina. Ariana Florida. Jensi Vargas. Laura Canizales. Giovanna Rincón. Giovanna Rincón. Isabel Oliveros. Profe, también van. Sí, 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 está. Sí, también. Son las 8:20. Lady Galeano. Y señorita Brenda León. Bueno, muchas en el capítulo 11 y 12 del aula virtual, del programa de psicología ambiental, hay 2 artículos. ¿Sí? Uno está relacionado con lo que ustedes, bueno, déjenme decirle que ayer me gustaron mucho de los proyectos de reutilización de los productos, de los objetos. Presentaron ustedes unas muy buenas ideas que pues lo dejan a uno muy sorprendido positivamente. Entonces, quedo muy contento por esa labor porque varios de ustedes lo hicieron a conciencia. Bien, eso por un lado. Lo otro es que les decía, el capítulo 11 y 12, hay 2 artículos en cada uno de esos capítulos, 11 y 12, o sesiones 11 y 12, ¿sí? Lo que quiero que ustedes hagan es, bueno, les decía, el 11 tiene que ver con lo que ustedes trabajaron ayer, ¿sí? Yo no tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy, pero lo que yo quiero que ustedes hagan es un escrito a mano que integre los 2 artículos. Por eso ustedes los manejaron, tienen mucho que ver con lo que ustedes manejaron ayer y tienen que ver con lo que vamos a trabajar hoy con respecto a nosotros como psicólogos, como nosotros, la labor que tenemos, salud, la labor que tenemos para favorecer un poco pues toda esa respuesta emocional negativa que podemos llegar a tener por situaciones de cambio climático o, por ejemplo, las inundaciones o lo que tiene que ver con los temblores, terremotos, ¿no? Entonces, son situaciones que impactan fuertemente. Y pues ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí estamos nosotros muy en la tarea de ayudar a la comunidad, a los seres humanos, en última, ¿no? Porque es necesario hacer. Bien. Entonces es para que ustedes hagan, integren esos 2 artículos y hagan un solo escrito mencionando o integrando las 2 temáticas que aparecen allí. Capítulos 11, perdón, sesión 11 y sesión 12, en cada una de esas sesiones está un artículo. Entonces, lo leen, por favor, y lo tienen que entregar. No, el lunes. ¿Sí? El lunes lo entregan. No, lo entregan, no, sino lo suben a la plataforma. ¿Sí?
quiero comentarles que el lunes también ya tenemos el segundo parcial, ¿sí? Entonces, ojo, muchachos, que ya ustedes deben de tener mucho más clara la tarea que deben de tener con respecto a sus maquetas. Ya ustedes me la presentaron a mí, pero sus compañeros no saben qué es lo que van a hacer ustedes. ¿Ve? Entonces ustedes ya lo van a mostrar, ¿sí? Porque en las últimas 2 o 3 clases que vamos a tener es para que ustedes presenten su proyecto de psicología ambiental. Bueno, entonces, ojo, que el lunes ya tenemos el segundo parcial. Bueno, bien. Las personas que están viviendo situaciones de conflicto armado, que realmente tienen una condición bastante adversa a nivel de su cotidianidad, de su día a día, ¿no? Entonces, y Colombia lamentablemente es un ejemplo de esa situación que las personas terminan muy mal, emocionalmente, supremamente mal. Tan mal terminan que terminan suicidándose, ¿sí? Y pues no es de esperar que de pronto tengan ese tipo de respuesta negativa, no adecuada, lógicamente, pero eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, de que en las personas, en cada uno de nosotros, las circunstancias de la vida, de nuestra vida, generan unos cambios comportamentales, actitudinales, emocionales, y que eso nos puede tumbar de una manera impresionantemente grande. Fíjense la labor que tenemos nosotros, o sea, el ser psicólogo, niñas, por favor, el ser psicólogo realmente es una responsabilidad supremamente grande, ¿sí? Porque a nosotros, en cualquiera de las áreas de la psicología, la gente va a querer consultar con nosotros. Y acuérdense de algo, muchachos, nosotros no somos consejeros, ¿sí? Nosotros no estamos manejando consejería, ni somos teólogos, ni nada por el estilo. O sea, el psicólogo que maneja esa parte de la consejería, pues esa plática que hizo durante la carrera se perdió, porque uno lo que tiene que manejar es ese rol científico, ese compromiso de trabajar un proceso terapéutico en el caso del área clínica, o un proceso con aliados con recursos humanos para trabajar un poco lo que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. Si es a nivel educativo, ustedes saben también de que el psicólogo educativo no puede hacer terapia. En el contexto educativo, el psicólogo es orientador. Y como hace esas veces de orientador, lo que hace es solicitarle a los papitos, por favor asistan a su EPS y soliciten un tratamiento, bueno, no un tratamiento, un acompañamiento psicológico para que les favorezca un poco las situaciones de convivencia que pueden llegar a tener. ¿Sí? Entonces, por eso menciono de que la psicología es una profesión que jamás va a pasar de moda. Jamás va a dejar de ser una profesión que la necesitamos. ¿Sí? De hecho, nosotros como profesionales en psicología también estaríamos necesitando un acompañamiento psicológico, porque nosotros antes de ser psicólogos somos personas, somos seres humanos que sentimos, nos asustamos, nos enamoramos, nos desenamoramos, me duele que me hayan dejado, mi pareja, lo que sea, pero pues igual tenemos ese impacto emocional, ¿ves? Entonces, hay universidades, no todo el tiempo y no todas, hacen de que la gente que está estudiando psicología, los que están ya entrando en los últimos semestres, y que van a hacer sus prácticas clínicas, por ejemplo,
que pasen por un acompañamiento psicológico, ¿sí? No todas las universidades lo hacen. Bueno, sería bueno, pues porque en cierta manera uno tiene que solucionar unas cosas, cerrar unos ciclos que de pronto pueden estar afectando mi vida, ¿sí? Mis relaciones sociales, mis relaciones laborales, mis relaciones de pareja. Entonces tenemos que hacer como acudir nosotros mismos, porque como les digo, a nosotros nos afecta también la vida misma, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con eso. Entonces, si hablamos nosotros de que el entorno ambiental que nosotros estamos nos ha impactado negativamente, si bien es cierto, el psicólogo está para ayudar y para orientar y para hacer procesos terapéuticos, nosotros, una sola golondrina no hace verano. Por eso se dice que a nivel social tenemos que estar totalmente integrados todas las ramas de las ciencias de la salud para poder ayudar, ¿sí? Entonces, hay una serie de condiciones, de políticas en Colombia, que las políticas públicas te indican qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe sancionar cuando la gente no está cumpliendo con el seguimiento de las normas, de las reglas, de la ley, porque para eso están, para cumplirlas. Y si nosotros no las cumplimos, podríamos estar siendo sancionados. Entonces, nosotros como psicólogos nos rige el Colegio Colombiano de Psicólogos y nos rige la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, ¿no? Ahí nos están rigiendo. Entonces, si yo quiero tener mi consultorio clínico, yo voy a tener la estrellita azul para poder atender a los pacientes. Si yo no la tengo, me pueden cerrar mi consultorio. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver, con todo eso tiene que estar muy alineado precisamente con la integralidad de lo ambiental y lo social y lo psicológico. Porque pues, la gente puede estar haciendo cosas incorrectas. ¿Cuántos casos que no se reportan o los que se reportan mencionan, por ejemplo, que hay un psiquiatra que abusa de esos pacientes? ¿Sí? Como los médicos, los psiquiatras saben, y uno, el psicólogo también conoce todo el tema de la farmacología, sabe cuál es el medicamento que sirve para dopar a la persona, en qué gramaje lo puede utilizar, pues precisamente para que el paciente esté totalmente vulnerable y no pueda defenderse. O sea, hay una gran cantidad de casos que cuentan a nivel de las demandas penales para poder entonces generar como un seguimiento y una sanción a esos profesionales que rompen con ese código ético y que rompen con esa normatividad, ¿sí? Pero todo tiene que estar integrado, ¿sí? Debemos actuar en concordancia con el cuidado del medio ambiente, tenemos que estar ligados a un contexto social que nos rige a nosotros, ¿sí? Y lo psicológico, que es lo que nos interesa a nosotros para el tratamiento, para la ayuda psicológica que necesita la gente. Entonces, realmente entender un poco cómo nosotros vamos a ayudar desde la psicología, cómo enfrentar una crisis climática, un terremoto, una inundación, ¿sí? Todo el tema que pasó, aunque esto no tiene nada que ver con el clima, pero sí tiene mucho que ver con la sobrepoblación, tema de la pandemia, y vivimos nosotros en el 19 y el 2021, pues esto también generó un impacto supremamente fuerte en nuestro estado emocional, porque nos cambió una serie de rutinas, una serie de hábitos que teníamos nosotros de reunirnos para las fechas especiales, para celebrar el Día de la Mamá, el Día del Padre, para los cumpleaños, ¿sí? Para Navidad. Entonces, normal, inclusive para la misma momento de la muerte de un familiar, pues uno se integraba pues, con la familia para ir a dar el pésame, pero ahora no se podía, o en ese momento no se podía hacer nada de eso. Entonces, aparecieron, lo habíamos hablado en su momento, aparecieron todas estas plataformas para poder que uno se pudiese integrar
¿sí? Y Zoom, ustedes saben de que Zoom tiene un link de 40 minutos, que es totalmente gratis. ¿Ven? Entonces, eso lo empezamos a hacer nosotros, a hacer uso de toda esa posibilidad para como acercarnos un poco. Pero se impactó fuertemente. Esa soledad, ese aislamiento, ese hacinamiento nos generó una situación supremamente compleja a nivel de la respuesta emocional. ¿Sí? Cada uno de ustedes seguramente serán más resilientes que otros. Cada uno de ustedes serán más fuertes, tendrán un carácter un poco más fuerte que otros. Algunos de nosotros seremos un poco más susceptibles, más débiles en algunas cosas. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver con la labor que debemos tener como psicólogos. Pero debemos ayudarnos inicialmente a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Si yo no tengo claridad qué es lo que me está pasando a mí, ¿cómo voy a ayudarle a una persona a salir de un problema? ¿Sí? Eso es algo claro. El médico que dice, deje de fumar, pero él sale a fumar. ¿Sí? Sí. Entonces, y eso pasa. ¿Sí? Yo creo que les había comentado en alguna ocasión en el centro médico donde yo trabajaba en médicos asociados, había una dietista, nutricionista obesa. ¿Sí? Pero ¿cómo va? O sea, yo creo que imagínense ustedes este contexto donde el paciente llega a consultar para bajar de peso y la nutricionista le dice, bueno, siga usted esta dieta. Pues yo como paciente pensaría, pues primero hágalo usted y si usted le da bien, pues decida. Esto parece algo jocoso, pero es cierto. Uno tiene que tener lo que uno llama la autoridad moral para poder exigir cosas que uno está solicitando, pero que lo tienen que realmente hacer inicialmente uno. Yo tengo que primero cerrar ciertos círculos, ciertos ciclos de la vida para poder ayudar a la gente. ¿Sí? Porque si no lo hago bien, pues entonces estoy dando unas alternativas de tratamiento totalmente inadecuadas, incorrectas. Bueno, entonces por eso necesitamos que en este proceso de acompañamiento en todo este tema de las crisis ambientales podamos generar como lograr la mitigación y poder adaptar. Y nosotros realmente somos animales de costumbres, nos tenemos que adaptar y lo hablábamos ayer, creo, de cuando uno vive en un sitio permanentemente, luego se trastea que uno tiene ya como instaurado que yo tengo que irme hacia el norte, cuando ya no es el norte, se empieza a ir hacia el sur. ¿Ven? Entonces yo tengo que generar procesos de acomodación, de adaptación a las nuevas formas de vida. ¿Sí? Entonces, bajo esas características, tenemos que tener en cuenta estos conceptos claves con respecto a cómo como psicólogos, si nosotros visualizamos esta imagen en donde se ven las inundaciones, en donde nosotros perdemos nuestros enseres, ya la cama que teníamos, los colchones, el televisor, todo esto se dañó. ¿Ven? Y eso es lo que teníamos nosotros. Entonces, niñas, por favor, estoy dando veces que les digo, por favor, si no quieren estar, por favor, retiren. ¿Qué le está diciendo? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, imagínense ustedes, nosotros la noche anterior teníamos absolutamente todo. Lo que pasó en Armero, acuérdense de ustedes, ese evento tan trágico, eso fue en el 85. ¿Sí? Ustedes no habían nacido. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, se siente un estruendo a todo grito pues, de la naturaleza y cuando ya están rodeados con toda esa
lava, toda esa candente, pues toda la gente que murió. Tanto así que ese espacio de Armero lo nombraron Campo Santo. ¿Ven? Entonces, eso pasó en el 85. ¿Ven? Y la gente que logró escaparse de esa ira a la naturaleza, pues quedó sola, ¿sí? Porque todos los familiares que él tenía o que ella tenía fallecieron. ¿Ven? Entonces, coloquemos el contexto de un niño que quedó solo. Un niño de 3 años, 4 años que quedó solo. Coloquemos un muchacho de 13, 14 años, un adolescente que también quedó solo y una persona de 30 años que también quedó solo. ¿Sí? La misma situación, edades diferentes que generan respuestas emocionales diferentes. ¿Quién lo sufre más? El menor. ¿Sí? ¿Ven? Porque pues él es el que está empezando a crecer, él es el que está generando pues como una, y vamos también ayer nosotros, creo ayer o antes de ayer, de la seguridad misma que los adultos le brindamos a los pequeños. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas crisis climáticas, pues se refiere a todo ese cambio extremo que está en nuestro alrededor, ¿sí? Y eso se debe precisamente a todo ese mal manejo que tenemos nosotros como seres humanos. Qué bestias somos nosotros, perdónenme la expresión. Pero es que no aprendemos, ¿sí? Nosotros consideramos de que nuestro mundo va a ser eterno, pero así como vamos nosotros, lo estamos deteriorando de una manera tan fuerte que pasan todas las cosas que están pasando, el cambio climático, el calentamiento global, ¿sí? Las inundaciones, los tsunamis, toda esa cuestión, porque el deterioro que se viene dando por nuestras malas conductas generan esa crisis climática. ¿Sí? Esos cambios extremos de clima en donde pasamos de un espacio en donde tengo a mi hijo y a mi nieto en Houston y ellos dicen, acá el clima es supremamente fuerte, es decir, están a 35 grados de temperatura, es muy fuerte, ¿sí? Y eso es desesperante, es supremamente agobiante eso y les molesta demasiado. Ustedes saben de que el cáncer de piel se presenta precisamente por esa permanencia a los rayos del sol, ¿sí? Influye demasiado. O el otro extremo, en donde estamos hablando de un clima supremamente bajo, ¿sí? En donde realmente, bueno, digamos que la gente que está habituada a vivir bajo unas condiciones como en Alaska, que allá la mayor parte del año es un frío absoluto, ¿sí? De hecho, allá en toda esta parte de Alaska, los sueldos, bueno, los trabajos que ofrecen allá son muy bien remunerados, pero supremamente bien remunerados, porque allá nadie se amaña, nadie, o sea, las películas que uno ve con respecto a eso, pues uno como que medio, uy, no, pero yo cómo me voy a quedar acá viviendo, pero los sueldos, los salarios son supremamente elevados, ni siquiera, porque es que, No, en las películas muestran que lo bonito es la Navidad. pero las películas muestran solamente como hora y media, ¿sí? Pero la convivencia, pues vivir allá, eso es bastante... En Finlandia que no se ve el diablo. Cosas como esas, ¿ves? Entonces, tenemos que entender de que el impacto, ¿sí? En esos efectos negativos del ambiente, de la sociedad y la salud, porque las plagas nos hacen esperar, ¿sí? Cuando hablamos de la salud, cuando hay inundaciones, los zancudos, los mosquitos, ¿no? Eso es supremamente abundante, eso se llaman esas plagas, ¿sí? Entonces, ese cambio climático, ¿sí? Precisamente se mide con respecto a la gravedad y con respecto a la urgencia del problema, ¿sí? Aquí nosotros tenemos unas desagües, alcantarillas que realmente no
no satisfacen, no cumplen con lo que debe tener un país desarrollado. Por eso nosotros somos del tercer mundo, ¿sí? En donde realmente tenemos esa forma de vida un poco como tan negativa, porque no cuidamos, o sea, tras de que la plata que hay se la roban, ¿sí? Tras de que lo que tenemos nosotros lo desperdiciamos, entonces las construcciones que se hacen están mal hechas, y todo eso que está mal hecho, porque si quieren ahorrar unos dineros para que las cosas medianamente queden bien, pero mi bolsillo queda lleno de plata, ¿sí? Pues eso está muy mal hecho, supremamente mal hecho, ¿sí? Pero eso lleva a que la gente entonces tenga como la mala conducta de cuidar, de no cuidar lo poco que tenemos. Entonces, botamos la basura a las alcantarillas, a los desagües, y eso pues se va acumulando y va tapando todos los sifones y todo ese tema, y generamos nuevamente las inundaciones. Y es cuando se desbordan todas esas aguas negras, ¿sí? Que presentan. Ahorita hay una noticia del tema de las basuras, ¿sí? Porque la gente, no sé si ustedes vieron las noticias ayer en la noche en City TV, bueno, en la noche después de que salimos de clase, ¿no? No, pero El programa de la no, lo que pasa es que, a ver, les explico. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la repetición del noticiero a las 8:30, lo repiten a las 11 de la noche. De pronto que ustedes a las 11 están en su casita, ¿no? A las 11:30, profe. Claro, o sea, creo que es el grupo más temprano que sale. ¿Ves? Anoche sí salimos un poquito tarde. Ok, pero bueno, no nos desviemos. El asunto es que la gente de verdad no mide, niñas, no mide sus conductas, porque pareciera que el problema no es de nosotros, ¿no? Por eso, presten atención, niñas con sus celulares. El problema es de todos, ¿no? Aunque ustedes estén viendo ahorita, si nosotros asumimos una conducta de eso, bueno, no quiero decir la palabra, pero que no me importa nada, ¿sí? Algo así por el estilo, pues no es así. No es así porque nosotros vivimos acá en el planeta Tierra, vivimos en Bogotá, y tenemos que cuidar lo que tenemos para poder seguir disfrutando de lo poco, de lo mucho que podemos llegar a tener, y lo que le queremos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Quiero que entiendan pues esa magnitud, porque cuando ya estamos hablando de esta crisis climática es porque realmente el problema ya está, ¿sí? El problema ya se generó, y esto no estamos hablando de que esto estaba presentándose hace unos 5 años, eso tiene mucho tiempo atrás, ¿ven? Pero las conductas de adaptación es precisamente que cada uno de nosotros de verdad funcionemos en pro del medio ambiente. Eso es lo que nos permitirá tener una calidad de vida más adelante, ¿sí? Una atmósfera mucho más limpia, un aire más bueno para respirar, ¿sí? El hecho de tomar la posibilidad de tomar agua de la llave, ¿sí? Pero pues todo eso es para que realmente se reflexione y se cambie, ¿sí? Por eso es el proceso de adaptación y el cambio. Y todas las conductas de aprendizaje que nos vinieran ahora en los colegios o los pequeños, que seguramente ahora les dan muchas charlas sobre el cambio climático, la protección de la naturaleza. ¿Ven? O sea, yo les decía la labor del psicólogo, pero realmente la labor es de todos nosotros. Seamos profesionales o no seamos profesionales, seamos médicos, arquitectos, ingenieros, administradores de empresas, enfermeras, lo que seamos, pero todos tenemos la responsabilidad de favorecer nuestros entornos. ¿Para qué? Para que podamos evitar todo eso lo que pasa, ¿sí?
Entonces, en esa mitigación, como otra palabra clave que habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver con ese cambio climático fuerte, ¿sí? Entonces, la mitigación. Ya nosotros nos dicen, venga, tenemos que actuar en pro del entorno, de nuestro entorno ambiental, ¿sí? Tenemos que mitigar el impacto del gas carbónico, del CO2, ¿sí? Para poder tener cómo respirar. Pero a las buenas no nos va bien. Entonces, pareciera ser que tenemos que actuar con la sanción en la mano para que la gente deje de hacer lo que está haciendo, ¿sí? Nosotros actuamos, y eso es algo que siempre ha sido así. Qué vaina que nosotros los seres humanos seamos así, porque hay el ahorro del agua cuando los embalses están bajo los niveles adecuados, ¿sí? ¿Por qué tenemos que de verdad desperdiciar el agua de una manera tan o sea, muy mala la manera como estamos haciendo eso? Entonces, generamos pues todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, ¿sí? Que es precisamente que lo que nosotros producimos en esa contaminación, porque toda esa radiación que nos manda, porque el sol nos manda esa luz solar, la energía solar, que es lo que nos están mandando acá, nos llega acá, ¿sí? Y pasa por todo esto que tiene que ver con esa gas contaminante que generamos nosotros. ¿Sí? Por eso es que se queda, o sea, el pico y placa sí es por la movilidad, pero también es porque la contaminación en las ciudades es muy fuerte, ¿sí? Generar el día no carro es precisamente para mitigar, para no permitir que este efecto invernadero genere entonces muchas más condiciones negativas a nivel de salud, malformaciones en el momento del nacimiento, con tanta contaminación que tenemos. Entonces, lo que se supone es que antes de que, digamos que esto tiene que volver como para que el planeta no se caliente, pero como estamos contaminando, entonces esto se devuelve, ¿sí? O sea, toda esta energía solar, en vez de devolverse y se desintegra en el espacio, lo que hace es quedarse acá, y eso es lo que daña la capa de ozono. Y al no tener capa de ozono, entonces todos tenemos que utilizar el bloqueador y todo ese tema para poder evitar el cáncer de piel. ¿Ven? Entonces, ese efecto verdadero, lo que pretende, cuando hablamos de esa mitigación, es, y siempre volvemos al tema, nuestras conductas son las que tienen que cambiar, ¿sí? Y las conductas tienen que cambiar a partir de las leyes establecidas por las políticas públicas de Colombia en relación al medio ambiente, a la protección del medio ambiente. Entonces, tenemos que frenar ese daño del ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? El uso de energías limpias o un transporte sostenible, ¿no? Acá hay un ejemplo de ese ecotransporte, el transporte eléctrico, las patinetas, las ciclas, bueno, que se pueda generar eso. ¿Ven? O los paneles solares que tienen que ver con esas energías limpias para poder no tener tanto impacto que contribuya de una manera negativa con el efecto invernadero, ¿sí? Con eso nosotros podemos, cuando hablamos de la mitigación, es bajemos un poco, así como dicen, baje un poquito de las rayas, ¿no? O sea, disminuya un poquitico eso porque de verdad me tiene usted hasta el top, ¿sí? Es lo que dicen hoy día la gente. ¿Bien? Y tenemos que tener como esa capacidad de adaptarnos, porque es que nosotros mismos estamos creando nuestro
entorno ambiental. ¿De qué nos quejamos nosotros de que no tengamos agua? De que tengamos ese cambio climático. ¿Por qué nos estamos quejando si somos nosotros los generadores de eso? ¿Sí? Entonces, en vez de generar más catástrofes y emergencias, tenemos que intervenir en nuestra cotidianidad, el apoyo precisamente a este proceso de adaptación. Entonces la gente, como yo les comentaba ahorita, la gente que sufre de la pérdida de su rancho, la pérdida de su parcela, lo que sea, ¿sí? Pues se impactan, porque es que ya, ¿cómo voy a vivir yo? ¿Sí? Qué desgracia es que se deslizó pues entonces esa falda de la montaña y entonces me tumbó la casa. Y eso generó que yo perdiera muchos enseres, incluso mató a mi mamá, mató a mi papá, o los que sobrevivieron quedaron en unas condiciones de hemiparesia o lo que sea. ¿Ven? Entonces realmente esas condiciones uno las tiene que reevaluar para generar realmente conductas de adaptación, ¿sí? Pero reaccionemos, no reaccionemos tarde, sino reaccionemos de una manera pronta para evitar precisamente la presencia de esas crisis climáticas y de tratar de protegernos a nosotros, ¿sí? Pero somos a veces un poco egoístas, somos a veces un poco tolerantes y pensamos en mí, en los míos, y eso está bien. ¿Sí? Pero es que la sociedad no está hecha únicamente de mi familia. La sociedad necesita de absolutamente todos. ¿Sí? Y si yo, como les decía ahorita, si cada uno de nosotros consideramos de que ese no es mi problema, pues estamos mal. Porque el problema sí es de todos. Acuérdense que porque lo que yo hago incorrectamente de pronto no me afecta a mí inmediatamente, pero sí puede estar afectando al vecino que vive allá abajo. ¿Ven? Entonces, considero que siendo profesionales en el área de la psicología, tenemos que actuar en concordancia y en coherencia con lo que queremos ayudar a la gente. ¿Sí? Nosotros, entiendan esto por favor, nosotros somos modelos de comportamiento. ¿Sí? Bueno, por eso les decía que no es solamente nosotros como psicólogos, sino en general la población humana, pero tenemos que realmente generar una serie de acciones, por lo que se menciona aquí, planes de acción precisamente para adaptarnos a todos esos cambios climáticos que se han venido presentando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para las sequías? ¿Qué hicimos acá en Bogotá? Racionamiento. Y tocó a las malas. Y tocó a las malas. ¿Sí? A las malas es de que obligatoriamente la orden de la alcaldía y del gobierno central de la alcaldía es que de tal hora las ¿cómo llaman esto? Localidades, gracias. Las localidades de tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora, racionamiento de agua. Porque la gente muy, perdónenme la palabra, muy infelizmente pues, se ponen a lavar el carro con un poco donde pierden una cantidad de litros de agua lavando el carro, ¿sí? ¿Ven? Entonces, todas estas conductas un poco irracionales realmente se deben modificar. Entonces, los planes para las sequías, ¿sí? El manejo de salud mental, pues precisamente ante esos desastres, ¿no? ¿Qué cosas se empezaron a dar con el tema de la pandemia? Comportamientos así un poco como negativos en nosotros los seres humanos. ¿Qué teníamos nosotros cuando cambiamos nuestra rutina por el hacinamiento, por el encierro? Miedo a salir. ¿Ah? Miedo a salir. Ok,
¿Listo? El estrés, todo ese tipo de conductas, ¿no? ¿Ven? Sí, toda esa serie de conductas entonces hacen de que tengamos que, de hecho, empezaron a salir toda esta serie de ayudas psicológicas en la EPS. Cuando ustedes llamaban a la EPS, entonces, si es para hablar del COVID, marque 1. ¿Sí? Si es atención, si requiere atención prioritaria para salud mental por lo del COVID, marque 2. ¿Ven? Tiene que ver con eso. Porque era responsabilidad del gobierno que en esa época estaba Duque, ¿no? El presidente Duque, ¿sí? En donde él se reunía siempre a las 6 de la tarde con todo su gabinete y todo eso para mirar cómo se estaba creciendo el número de personas con COVID, ¿ven? Y todo lo que se tenía que hacer. Y la creación, pues entonces, de los hospitales con camas UCI, porque ya se creció la gente que estaba, pues, con el tema del COVID, infectado, digámoslo así, pero realmente eso afectó nuestra salud mental, porque muchos de nuestros familiares fallecieron por esa situación. ¿Ven? Los médicos se convertían como astronautas para atender una consulta, porque tenían que estar totalmente forrados para poder atender a los pacientes con COVID. Y aún así morían ellos. ¿Ven? ¿Ustedes creen que a nosotros no nos impacta emocionalmente la muerte de una persona, familia de nosotros, familiar? Claro que sí. ¿Ven? Entonces, todas esas condiciones con respecto a proceso de adaptación a la pérdida de un ser querido es lo que manejaríamos nosotros o manejamos en el tema del proceso de duelo. ¿Ven? Por lo que yo les comentaba ahorita, la pérdida de mi casa, la pérdida de un familiar, o que me tocó irme para otra ciudad. ¿Ven? Todos esos cambios generan, pues, todo ese malestar emocional. Entonces, esa intervención psicológica precisamente está relacionada con estas catástrofes o con esas emergencias que se presentan, ¿no? Y lamentablemente Colombia, como les estaba explicando, tiene que ver muchísimo con eso. Hay algo que, que, que está muy relacionado con nuestras conductas un poco incorrectas y tiene que ver con, en psicología hay algo que se llama la psicología consumidor. ¿Sí? Esa es otra área de la psicología, así como está la psicología educativa. El psicólogo se gradúa como psicólogo general, pero las personas quieren hacer una especialización o una maestría en psicología consumidor. ¿Sí? Porque es que nosotros, o los psicólogos que estudian el comportamiento humano, quieren entender un poco por qué nosotros compramos esta gaseosa y no otra. ¿Y por qué hacemos o tenemos un mapa mental en donde generamos siempre una serie de conductas hacia un sitio en particular para comprar eso? ¿Ven? Entonces se genera una serie de conductas un poco no adecuadas porque yo termino comprando cosas impulsivamente sin necesidad. Entonces yo me compro, tengo como 3 licuadoras en mi casa y voy y me compro otra porque está en descuento. No lo hacen, por eso digo, pues, tiene que ver con esa capacidad que tiene la persona de comprar, la capacidad de adquisición, ¿sí? ¿Ven? Entonces la gente, las damas compran una cantidad de cremas para la piel y tienen ese tocador, ¿sí? Ese tocador lleno de todas esas cremas. Sí, no, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tener, como lo plantean acá en esta imagen, una conducta sustentable. Y recuerden lo que yo les he dicho siempre, o en la mayoría de las clases de psicología ambiental,
es que tenemos que dar ejemplo en la casa, todos nosotros. Si ustedes dan mal ejemplo, pues entonces, grave. Una conducta sustentable tiene que ver con lo equitativo, con lo proecológico, con lo frugal, precisamente con lo que tiene que ver con el entorno y la protección de la flora y la fauna, como tal, y la conducta altruista. Por eso yo le dije al inicio, no es que dependa únicamente de nosotros como psicólogos, eso es de todo el mundo, que necesitamos ayudarnos. ¿Verdad? Pero desgraciadamente aquí en Bogotá, el ayudar me puede costar la vida. ¿Sí? Entonces uno termina no ayudando. ¿Sí? Y uno ve a la gente, bueno, no todo el mundo lo hace, pero si uno ve a la gente que está viviendo un momento de que lo están atracando, pues uno como que se va por otro ladito, porque uno no quiere meterse en problemas. ¿Sí? ¿Qué hace que uno ayude? ¿Qué hace que uno no ayude? ¿Ves? Precisamente las experiencias, las vivencias, el tiempo que yo tenga, ¿sí? Si yo sé, no sé, artes marciales, o si yo manejo revólver, no sé, ¿podría yo ayudar? ¿No? ¿O quién es la persona que está viviendo ese atraco? ¿Es una persona desconocida? ¿O es un familiar? ¿Sí? ¿Es un amigo? ¿Ve? Entonces, ¿por qué debemos tener esta conducta altruista que hace parte precisamente de lo que estamos hablando del comportamiento de nosotros como seres humanos con relación al impacto ecológico si no tenemos en cuenta esto? ¿Sí? Si no lo tenemos en cuenta, vamos para el fondo de una situación bastante a veces inmanejable. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esa psicología del consumo, hablamos precisamente de las decisiones de compra. ¿Sí? Cómo nosotros, de acuerdo al dinero que podemos, o sea, mi capacidad de endeudamiento, la capacidad el tope de ingreso que yo tengo económicamente, me va a permitir tener decisiones de compra. ¿Sí? Pero esas decisiones de compra pueden depender de mí o de los demás. ¿Sí? Si yo tengo una pareja que a cada rato me manipula, me controla, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, entonces pues lógicamente eso hace que sea un factor externo, es decir, mis allegados me explotan, ¿sí? O sea, me ven como un proveedor permanentemente y yo termino haciendo eso o lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces, aquí habla de cómo las decisiones de compra y consumo pueden estar afectando el ambiente. Entonces, la idea es que, niñas, la idea es que nosotros tengamos o tengamos la posibilidad de tener elecciones de comportamiento mucho más ambiental. ¿Sí? Que tengamos la posibilidad de reducir lo que hablábamos en la diapositiva anterior, de mitigar el impacto ecológico. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar realmente, cuando hablamos de la psicología del consumidor, la psicología del consumo, pues precisamente con eso se les puede plantear. ¿Sí? Porque a veces no somos racionales, de verdad, somos muy impulsivos para comprar. Terminamos comprando lo que ya tengo en la casa, como 30 pares de zapatos. Bueno, millonarios ya no. Pero no hablamos de eso. No me acuerdo de eso. Es que la queja, un paréntesis, la queja de los hinchas de Millonarios es, ¿ustedes vieron que votaron un pobrón sí, votaron a la cancha simbólicamente querían representar que pongas en los zapatos del hincha, ¿no? Cerro los paréntesis. Porque lo tenía que ¿cómo? Sí, no, por eso no. Ahora el paréntesis. Perdimos con el último de la reclasificación, porque nosotros también estamos de últimos, ¿no? Entonces,
De 18 puntos posibles, solamente tenemos uno. Cerramos paréntesis. Porque es que termino yo con mucho dolor del alma. Entonces, la gente que estudia el comportamiento humano, cuando hablamos de la psicología del consumidor, es cómo las personas piensan, sienten, actúan al comprar. Eso es lo que hace un psicólogo que está o que estudió el comportamiento de la gente que quiere ir a comprar a un supermercado. ¿Sí? ¿Y a dónde va? Pues lógicamente, dependiendo de mis ingresos económicos, yo voy a poder tener la posibilidad de ir a Carulla, a Jumbo, ¿sí? Al Éxito, o si no a la Plaza de Mercado, ¿sí? Abastos, pero realmente es la posibilidad que tengo yo de adquisición de productos, ¿sí? Actuamos al comprar, usamos y desechamos los productos y servicios, que eran los que ustedes trabajaban ayer con esa tarea tan bonita que hicieron, y cómo los factores internos y externos influyen en nuestras decisiones, ¿sí? Los niños no tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Y hay niños que llaman a esas líneas calientes, ¿sí? Y llaman por allá y resultan, no sé, pagando los papás una llamada de no sé cuántos dólares. Ya la pagaste. Casos y cosas de la vida, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad. Bueno, ok. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está haciendo la gente para de verdad tener una conducta racional cuando hablamos de las compras? Que no terminen impactando, pues obviamente, el entorno ambiental, ¿sí? El clima, ¿sí? Entonces, eso es lo que trabaja prácticamente el estudio del comportamiento del consumidor. ¿Ven? ¿Cuáles son las características que estudia la psicología del consumo? Bueno, acá mencionamos algunas, ¿sí? Por ejemplo, el enfoque del comportamiento humano, la influencia de factores sociales y culturales, ¿ven? Énfasis en los procesos psicológicos y la relación con la sostenibilidad y el medio ambiente. Oscar, ¿quieres leerme la primera, por favor? Enfoques del comportamiento humano. Sí. Analiza cómo motivaciones, percepciones, actitudes, valores y emociones afectan las decisiones de consumo. Influye factores conscientes, decisiones racionales e inconscientes como impulsos y Hábitos, ¿no? Fíjense que la religión impacta fuertemente, y acá lo menciono con todo respeto por los credos religiosos de cada uno de nosotros, ¿no? Pero la religión, los Amish, ¿sí? Los que sí saben cuál es, ¿sí? Los que tienen gorrito, soy una barba. Ellos para nada utilizan celular. Ellos no tienen televisión. Ellos no admiten que, y muchas otras religiones, no admiten que los médicos hagan o tengan un diagnóstico del familiar, ¿sí? Entonces, eso no es admitido, porque la creencia religiosa no lo permite, ¿sí? Entonces, si la esposa o el esposo o el niño está diciendo que se siente mal, ellos van a hacer todo lo posible para que su religión y su forma de actuar les ayude. Y ese mal que tienen en el organismo, en el cuerpo, puede ir incrementándose hasta convertirse en una pulmonía, algo así por el estilo, ¿ven? Y termina muriendo el familiar. Entonces, cuando ya lo lleva cuando ya lo decide llevar al hospital, a la clínica, ya llega muy mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la percepción que tiene el médico que los atiende?
este señor descuidó al hijo, este señor descuidó a la esposa. ¿Ven? Entonces ya empiezan a hablar un poco por decir algo, los estamentos como de salud, como el bienestar familiar, porque los niños estarían en peligro con este señor o esta señora que no los está cuidando. Porque si dejó morir a la mamá, o el esposo, a la esposa, o al niño, entonces, ¿qué le esperan los demás? Pero no entienden de que es una concepción muy dada a lo religioso, ¿sí? Que si Dios quiso así que mi hijo se muriera, pues se murió, ya, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, no, eso Dios dirá, ¿sí? La mano de Dios y el niño sufriendo, y enfermo. Entonces, realmente son concepciones de vida totalmente un poco incorrectas. ¿Ven? Entonces tiene que ver con esas actitudes, valores que están relacionadas con el credo religioso y que hacen que uno tome decisiones de consumo. ¿Ven? En la siguiente, la influencia de factores sociales y culturales. Léeme, por favor, la segunda, Juan, que está enamorado de tú. Examina cómo la familia, amigos, cultura y normas sociales influyen en las compras. Por ejemplo, tendencia a comprar marcas usadas por personas cercanas no influye. Ok. Entonces, mis amigos usan la camiseta original de Millonarios. Entonces yo tengo que comprarla. Si yo quiero pertenecer al grupo de ellos, tengo que comprarla. Y no me puedo comprar la copia de la camiseta. Entonces voy y compro y saco 300.000 pesos que vale la camiseta. ¿Sí? Influyen, ¿no? En las decisiones, precisamente, cuando hablamos de la influencia familiar, amigos, cultura, normas sociales. Entonces la gente que está in son los que visten con ropa de marca. Ellos son los chéveres, los que están, que son los bacanos, ¿no? Cosas como esta. ¿Sí? Si la gente utiliza ropa que es de baja calidad, entonces no merece estar en mi grupo. No merece mi saludo. Entonces, estamos hablando precisamente de esa condición, de cómo la gente termina adquiriendo cosas que son demasiado suntuosas, muy costosas, cuando realmente no debería ser así. ¿Sí? Y la gente termina dejándose influir por la gente que salen estos youtubers, los influencers, todo ese tema que va a salir. Bien, énfasis en los procesos psicológicos. Léete la tercera, por favor. Procesos como atención, memoria, aprendizaje y emociones afectan la elección de producto. Ejemplo, recordar una publicidad que generó emociones positivas. Ok. Dicen por ahí, díganme ustedes, señoritas, si es así o no, que la mujer cuando está deprimida, para manejar esa depresión se va de compras. Entonces, no, lo que dice la esposa o la novia dice, préstame la tarjeta de crédito o la tarjeta. Sin crédito. Ahora, hágame feliz. Y el drag. Pues dejemos así. Pero tiene que ver con eso, cómo nosotros generamos procesos psicológicos básicos precisamente para atención, memoria, aprendizaje y todo ese tipo de comportamientos que realmente me llevan a la compra de un producto, a la adquisición de un servicio. ¿Sí? Yo no tengo plata, pero me voy entonces a Cancún, no me importa endeudarme. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, porque mi vecino se fue para Cancún. ¿Sí? Yo no puedo decir que me fui para Melgar, ¿no? No quiero eso, sí, no que ir a la gente, ¿no? Que me ven salir del terminal del sur o del salitre. No, a mí que me vean salir del avión, del puente aéreo o del vuelo internacional. Ahí sí tengo yo caché. Me han pasado muchas cosas. Por eso se habla
Por eso se habla de que se recuerdan emociones positivas. Pero chévere que hayas viajado. Relación con la sostenibilidad y medio ambiente. Por favor. Analiza cómo promover hábitos de consumo responsables y conscientes del impacto ambiental. Incluye reducir, utilizar y reciclar, además de preferir productos sostenibles. Esto es lo que queremos hacer. Eso es lo que estoy tratando de que ustedes aprendan, por Dios, que realmente seamos unas personas muy responsables con nuestros hábitos y el consumo de los servicios o los productos que necesitamos tener. Entonces, en estos efectos psicológicos, lo mencionaban ustedes ahorita, de las crisis climáticas, ¿no? Y es lo que ustedes estaban mencionando ahorita, que lo mencionamos precisamente con eventos extremos. Hay una película que es muy bonita, que se llama Lo Imposible, creo que se llama. La tsunami, ¿cierto? Que fue verdad, fue real. Que la familia estaba en un paseo, en un hotel, y estaba el esposo, la señora y los tres hijos. ¿Dos? Dos o tres hijos. No, dos hijos. Dos niños, dos niños. El mayor Ah, sí, el nombre era, oiga, sí, ¿verdad? Cuando era pequeñito, sí, sí, sí. Mayor. Sí, sí, sí. Sí, ok. Sí, claro. Ese es un ejemplo precisamente de esa situación en donde ellos, o sea, pasaron muchas aventuras fuertes, ¿sí? Y miren lo que les pasó, o sea, el desapego con respecto a la ruptura de apartarse de la mamá o el papá, como sea, pero eso fue fuerte. Pero estuvieron siempre apoyados. La que creo que quedó sola fue la mamá. Sí. ¿Sí? Con el hijo mayor. Ah, sí, con el hijo mayor. Sí. En el hospital. Sí, sí, ok. Bien. Entonces, lo que yo les comentaba. ¿Te pasó algo? No. Ah, bueno. Entonces, yo les comentaba a ustedes cómo en las diferentes edades, niños, adolescentes, adultos, pues se supone que el impacto tendría que ser diferente a nivel emocional, ¿sí? Se supone que estas personas, como los niños y los jóvenes, son las personas más vulnerables en unas condiciones de estas, ¿sí? Son los que están menos protegidos, son los que realmente no sabrían tomar decisiones correctas. ¿Qué pasaría con la niña que se perdió por allá en Cajicá? No apareció, no apareció. Una niña que en unas condiciones, con un síndrome de Down, creo que es educable, creo que es un nivel, un tipo de síndrome de Down educable, ¿no? No creo que sea tan profundo, ni tampoco severo, ¿sí? Pero eso hace que las personas tengan cierto tipo de vulnerabilidad con respecto a su subsistencia. Comunidades indígenas como las que tenemos nosotros acá, Carlos en Vera, que realmente han tenido que salir de su terruño, su territorio, precisamente por las condiciones de violencia y toda esa condición tan negativa que vivimos nosotros. ¿Sí? Y bueno, las personas de bajos ingresos, por lo general las personas de bajos ingresos viven en los cinturones de miseria, digamos. ¿Sí? ¿No? Entonces, viven allá y sufren unas condiciones bastante, porque ustedes de pronto ven hacia arriba de los cerros orientales y hay una gran cantidad de casas, ¿sí? Y eso, pues, esa gente está en un riesgo permanente. Yo creo que estoy en riesgo.
Cambiemos el ejemplo. Los cerros occidentales. Olvídalo, olvídalo. Pero realmente son las estadísticas mencionan eso. O sea, no estoy diciéndolo por molestar ni por generar. Sí, pero realmente esos bajos ingresos hacen que las personas tengan que vivir en una situación pues, supremamente vulnerable. Y en estas personas, pues hay una sensación de impotencia y desesperanza, ¿no? Bueno, ojalá no sea verdad. ¿Sí? Porque Los niños de Mocoa, que con lo de la avalancha, muchos niños lo que hicieron las entidades estatales, entregarlos una adopción, porque según ellos no hicieron, bueno, hicieron el censo y que no habían familias, y de hecho todavía hay familias que están buscando a esos niños, que quedaron vivos, pero los entregaron en adopción. bueno, hay unas barreras psicológicas para esa atención proambiental. Las barreras psicológicas para todo lo que tiene que ver con esa acción proambiental. ¿Sí? Y era lo que yo mencionaba ahorita, ya para ir terminando, era lo que yo mencionaba ahorita, de que la gente considera que eso que les pasa a los demás no me va a pasar a mí. Eso no me va a tocar nunca a mí. Yo lo que llamo la distancia psicológica. Creer que la crisis climática afecta solo a lugares lejanos o en el futuro. No, eso está a la vuelta de la esquina, eso puede suceder. ¿Ven? Entonces, esa distancia psicológica, pues, genera una mala interpretación. Hay un cuento, hay un chiste que el tipo está encima de una casa porque se inundó, ¿sí? Se inundó, y aquí hablan también de las creencias religiosas. Entonces, el tipo logró subirse al techo de la casa, ¿sí? Y entonces él empezó a orar y a pedirle a Dios de que lo salvara. Entonces llegó un helicóptero a salvarlo. Y yo, no, yo espero que Dios me salve y yo espero que no esté cosa. Que luego llegó una canoa pues, con unos salvavidas. No, Dios me va a ayudar, no sé, tranquilo, váyanse. ¿Sí? Y el tipo se murió y fue allá a San Pedro a Dios a reclamarle, pero si yo le mandé a usted toda esa gente y usted no quiso venir. ¿Ven? Bien. La negación, eso tiene que ver precisamente con esta forma de minimizar la gravedad del problema que para resolver la ansiedad que genera. ¿Sí? O sea, no aceptar la problemática que yo estoy viviendo, no vivirla, no realmente reconocer el problema que se tiene. Priorizar el corto plazo, es decir, que lo que hacemos nosotros a corto plazo, ya con eso es suficiente. No, nosotros tenemos, ya que quitaron el racionamiento de agua, entonces ya olvidamos las conductas de ahorro. No, eso no es a corto plazo, eso es permanente, eso es a largo plazo. Y falta la autoeficacia, creer que las acciones individuales tienen poco impacto. Lo que hagamos cada uno de nosotros de manera individual generan un cambio positivo. ¿Sí? Ese efecto es supremamente válido. Bien. ¿Preguntas? Muy buena la clase. Y esos son los retos de nosotros como psicólogos. Esto, diseñar estrategias, mejorar la comunicación con respecto al clima, desarrollar programas, que luego estaba mencionando, formar profesionales capaces, ustedes, queridos estudiantes, ¿sí? Y no solamente en psicología, en todo, absolutamente todo. Debería existir esta asignatura en cada uno de los programas académicos profesionales, en todos, porque no podemos estar pensando que pensamos, o bueno, actuamos de una manera aislada. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Bueno, muchachos, nos veremos mañana virtual. Acuérdense, capítulo, bueno, sesión 11 y 12, había los dos artículos. No, el ensayo es escrito, es individual. Es a mano, yo porque yo no quiero ir. A mano y lo suben ahí. Vale, ¿cómo se llama el profesor que nos dice? Pero yo hablo así. Yo no sé. Digamos que para que haya demostración de los se va a reconocer esta tenga que llegar a ustedes esa parte un examen Tengo video en tu Pero normalmente el profesor tiene que entregar siempre lo de su trabajo. La unificación de los Muchas gracias. Y porque eres muy diferente. Y saben todo lo demás porque era una actividad, pero no la califico. Pues igual como tanto trabajo. El otro. No va a presentar el paseo. Sí, claro. Por eso mismo. Ah, no. No, yo digo el parcial y es lo que yo, cuando ustedes tomaron la carta. Mañana no trabajo, mañana no trabajo. Porque es que faltan algunas personas. Bueno, yo digo el caso, ya no lo puedo hacer.
Esto se lo voy a compartir.